y redimidos te adoran. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 Señor. Santo, 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 multitud de ángeles y redimidos te adoran. Santo, 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 eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Multitudes de ángeles adoran y exaltan el nombre poderoso del gran Yo Soy. Usted y yo también hoy en este día exaltemos y glorifiquemos el nombre poderoso del único que vive y reina por todos los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida y realmente me alegra y me gozo en el Señor que día a día, semana tras semana, se vienen añadiendo cada vez más hombres, más mujeres, más jóvenes, más señoritas, más damas, más ancianos que quieren buscar tener ese encuentro con la santidad de nuestro único Señor y eterno Salvador. Bienvenidos hoy en este día. Estamos nosotros en una nueva serie. La serie que nosotros estamos viendo es Encuentros con la Santidad de Dios. Encuentros con el Dios quien es 3 veces santo, santo, santo. Multitud de ángeles adoran y exaltan. Aún los redimidos también decimos que nuestro Dios es 3 veces santo. El día de hoy quiero compartirles la historia del gran Saulo de Tarso, del gran apóstol Pablo y la santidad de Dios. Pero quiero, antes de empezar a leer versículo por versículos, quiero con ustedes, por favor, que me acompañen a tener un tiempo de oración, basados en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, al cual le pido que en base a ese versículo oremos. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Cierre sus ojos e incline su rostro. Señor, vengo ante tu presencia hoy en este día, a exaltarte, a darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Límpiame de toda impureza, como dice tu palabra, límpiame de toda impureza, Señor, de carne y de espíritu. Llévame, Dios glorioso, de gloria en gloria. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, Señor, para verte en la hermosura de tu santidad, para ver, Señor Dios, tu palabra viva y eficaz en mi vida, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Padre, hoy en este día. Guíame con la luz de tu verdad, Señor, en el nombre poderoso. Sigue perfeccionando mi vida y llévame de gloria en gloria hasta alcanzar la medida, la estatura, la plenitud que es en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Señor, perfeccióname, perfecciona, Señor Dios, en mí esta santidad en el temor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Antes de continuar con este tema cual tenemos para el día de hoy, Pablo y la santidad de Dios, primera parte, quiero enviar un saludo de cumpleaños a mi amada madre, que el día de hoy está cumpliendo años, cumple 70 años.
Que el Señor Dios te bendiga, amada madre. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Y qué mejor forma hoy en este día. Y muchas gracias por compartir también conmigo este mismo sentimiento. Feliz cumpleaños, mamá. El gran apóstol Pablo. Mis padres decidieron ponerme Pablo. Mi papá sobre todo. Pero vamos a ver del verdadero y el gran hombre que tuvo un encuentro con ese nuestro Señor Jesucristo. Está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9, que empezamos a leer hoy en este tiempo. Acompáñenme, por favor, a leer los dos primeros versículos. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, qué tremendo hombre, ¿eh? Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Este Saulo, que era un erudito, un intelectual, un estudioso, era un ducho, era un comprendido en las tradiciones judías, era un rabino, era un... conocía más que usted y yo juntos la palabra de Dios, las tradiciones y las costumbres. En verdad, este Saulo, al venir a Gamaliel, porque dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote. Va a Gamaliel, vuelve a él. Vuelve a pedirle definitivamente, como hemos leído, cartas para las sinagogas de Damasco. Sin embargo, su maestro, este gran maestro llamado Gamaliel, le dice algo a Saulo. Y yo quiero con usted leerlo. En Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Le dice Gamaliel. En el versículo 39 dice, mas si es de Dios, ¿no la podréis destruir? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Escuchó el consejo de su maestro? No. Desde ahí ya podemos ver el carácter que tenía este Saulo. Desde ahí podemos ver ya el tipo de temperamento que tenía este Saulo. Saulo, por dentro lo único que quiere, su único afán, ¿se dio cuenta? Muerte y muerte, destrucción contra estos. Es más, yo los traeré y los meteré presos a Jerusalén. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, este Saulo arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué tremendo Saulo! Creía que estaba haciendo las cosas correctas. Creía que estaba en su pensamiento adecuado. Él pensaba que estaba honrando a Dios. Él pensaba que estaba glorificando a Dios. Él pensaba que estaba exaltando a Dios. Él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas. Pero vamos a seguir leyendo para darnos cuenta de que no es así, de que no era así. Saulo, tanto era su anhelo, su deseo, que no le importó caminar, no le importó montar a caballo 240 kilómetros. Pues él dijo, como hemos leído, si hallase alguno de hombres o mujeres. ¿Dónde se encontraban ellos? En Damasco. De Jerusalén a Damasco son 240 kilómetros, no le importó. 6 días de camino, no me interesa. Voy y los voy a traer. Saulo va con un enojo, con una ira, el hombre convencido de su propia justicia, convencido de su propia santidad. Odiaba a los discípulos del Señor, como hemos leído, como hemos visto. Realmente él no estaba buscando tener un encuentro con Jesús. Realmente porque él creía que tenía un encuentro con Dios. Creía. El hombre era muy tradicional. Vivía de una manera horizontal. La jerarquía religiosa la tenía, pero bien impregnada. Era un fariseo de fariseos. Pero este Saulo, de alta educación, este Saulo pensó que el cristianismo era malo.
y era engañoso. Claramente dice, si hallase algunos hombres de este camino del cristianismo. Era una forma, una manera como se les conocía a nuestros hermanos en el primer siglo. Así es. El nombre camino, podemos ver aquí claramente, es el tipo de pensamiento en el cual ellos vivían, ellos actuaban, ellos andaban. No era una opinión religiosa, no era una creencia religiosa, era un estilo de vida en la cual nuestros hermanos del primer siglo vivían, y creo que nos estamos alejando mucho de ello. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos estamos alejándonos de encontrarnos con la santidad de Dios todos los días de nuestras vidas. Saulo, exacerbado, enojado, Saulo solamente quería ir a traerlos. Podemos suponer su ego religioso, podemos suponer su jerarquía religiosa, podemos suponer él puede decir, yo fui el primero que los trajo. Algo así. Una arrogancia religiosa que creía que estaba en el camino correcto. Pero tú y yo ya sabemos en qué camino estaba Saulo. Pero la pregunta más importante es, ¿en qué camino está usted, jovencito? ¿En qué camino está usted, señorita? ¿En qué camino están ustedes, amados matrimonios? ¿En qué camino estamos nosotros hoy en día? ¿En qué camino están nuestras autoridades hoy en día? ¿Creen que hacen lo correcto? Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que nosotros aprender a través de Saulo, a través de este gran hombre que un día va a ser conocido como el gran apóstol Pablo. Pero Saulo tiene que mostrarnos algo, tiene que enseñarnos algo, se va a encontrar con el mismísimo Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se dio cuenta, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo. No solo ello, también oye una voz. Está llegando cerca de Damasco. Yo imagino a Saulo, porque eran 6 días de camino, con ese orgullo espiritual, con esa soberbia espiritual, con esa arrogancia espiritual que él creía que estaba haciendo las cosas bien, que él creía que estaba haciendo las cosas para Dios. Yo lo voy a traer. Me imagino arengando ahí a los soldados, no sabemos cuántos habrán sido, pero ahí una comitiva con él, y él iba adelante, muy arrojado, muy entregado. Pero en el camino algo tiene que suceder. Repentinamente. O sea, un evento espectacular realmente, ¿eh? Dios normalmente, mis queridos hermanos, Dios normalmente, mis queridos amigos, Dios normalmente no confronta a los pecadores hoy en día con esa luz repentina, con esa luz celestial, con esa voz audible. Solo lo hizo con Saulo. Por favor, no es que usted y yo tengamos que buscar una experiencia como la de Saulo. No, tenemos que entender que tenemos que encontrar una relación con Dios. No buscamos experiencias. Dios se la da a quien quiere, cuanto quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. No busque experiencia, busque el rostro de Dios, busque la santidad de Dios, busque tener ese encuentro con la santidad de Dios. No busque las experiencias, no vivimos de las experiencias. Esta experiencia fue para Saulo, porque Dios tenía un propósito para Saulo, como también lo tiene para con usted. Para Saulo, esta experiencia fue inolvidable. En Hechos capítulo 22, versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo, está narrando Saulo, está narrando, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Jamás se olvidó él de esa experiencia que tuvo con Dios. Jamás se olvidó de esa experiencia de encontrarse con la mismísima presencia del Señor Dios Todopoderoso en la persona de nuestro Señor Jesús. Jamás lo olvidó. Saulo, a través de sus cartas,
Él va a narrar, Él va a volver a contar. En Hechos capítulo 26, versículo 13, nos dice esto también. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto es realmente extraordinario. Esto realmente es sobrenatural. Una vez más recalco, por favor, no predicamos aquí para que usted busque experiencias con el Señor. Predicamos aquí para que usted tenga una relación con Dios. Predicamos aquí para que usted busque, anhele conocer el rostro de Dios. Ver a Dios a través, sí, ya sabe, a través de su palabra, de la bendita y poderosa palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestros pies, que alumbra y ilumina nuestro camino. Su palabra es luz. Y es esa verdadera luz que necesitamos en nuestros corazones. Yo no predico experiencias, compartimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Saulo? Cae a tierra. Cae a tierra. Ahora, el que cae a tierra no es porque cae a tierra para adorar a Dios. No, este Saulo. Cae a tierra para exaltar el nombre de Dios. No, este Saulo no. Esa experiencia lo hace caer a tierra. Recuerden un arrogante religioso. Recuerden un extremista fariseo de fariseos. Recuerda que él cumplía cabalidad, pero de la manera jerárquica, horizontal, con respecto a nuestro gran Dios Todopoderoso. Saulo solamente tenía la religión en su mente, pero nunca había descendido a su corazón. Jamás había tenido un encuentro con la verdadera santidad de nuestro Dios. Cae a tierra, no para reverenciar a Dios, cae a tierra. No para darle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, cae a tierra porque está aterrorizado, está atónito. Se queda estupefacto de semejante experiencia. El único que cae es a tierra por esa luz celestial. Oye una voz, oye. Los eruditos cristianos como F.F. Bruce, un erudito británico bíblico, apoyó de esta forma la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Él dice esto: los rabinos de la época de Saulo creían principalmente que Dios ya no le hablaba directamente al hombre, como lo hizo en los días de los profetas. Sin embargo, creían que podían escuchar el eco de la voz de Dios, lo que estos eruditos le llamaron, o los rabinos en esta época le llamaron, la hija de la voz de Dios. Aquí Saulo se entendió y comprendió que Dios a él le habló de manera audible, solo a Saulo. No estoy diciendo que a usted y a mí también nos va a hablar de manera audible. ¿Quiere escuchar usted la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Aquí está la voz de Dios, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos. Aquí está la voz de Dios, que manda a su criatura y le obedecen. Aquí está la voz de Dios. Búsquela y la hallará. Búsquela y la escuchará. Pero en la experiencia que tiene Saulo con nuestro Dios Todopoderoso, le permite abrir sus oídos espirituales y escuchar la voz audible de Dios. Saulo, dos veces, para mostrar un sentimiento fuerte, algo importante, algo necesario que él tiene que entender. No está mostrando enojo nuestro Dios. Cuando usted habla con su esposo quizás, ¿no? Pablo. Cuando habla con su hijo, pero hijo. O con su hija, hija. A veces quizás mostramos enojos, pero no de parte de Dios. Dios tiene que darle algo a Pablo, al gran Saulo aquí, que vamos a verlo. Le hace una pregunta a nuestro gran Señor: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Interesante. Pablo, el gran Saulo, está ahí atónito, está anonadado, está rendido ahí. No porque está dándole gloria a Dios, simplemente cayó por lo extraordinario de este suceso, realmente fuera de lo común, poco común.
extraordinario, divino. Y Saulo cae, Saulo cae, Saulo cae. Se da cuenta de esta situación, escucha esta pregunta, está escuchando esta pregunta. Mientras ahí la luz está que lo rodea, la luz está que lo rodea. Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen, podemos ver aquí, porque se da cuenta que está persiguiendo al mismo Dios y no a los hombres. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensó que estaba sirviendo a Dios al atacar, pero realmente brutalmente, despiadadamente a los cristianos. Pero descubrió que estaba luchando con Dios. Saulo pensó que estaba haciendo algo útil, pero realmente era algo muy inútil. Yo no sé qué estilo de vida usted podrá estar teniendo. Yo no sé qué arrogancia usted puede estar teniendo en su propia vida espiritual. Lamentablemente, muchas personas que conocen poco de Dios o dicen que saben de Dios, pero no tienen ese encuentro diario con la misma presencia de nuestro Dios. Su carácter no cambia. Su manera de pensar no cambia. Sus principios dicen que cambian, pero no cambian. Sigue teniendo ese mismo corazón. Pero el que tiene un encuentro con el Señor ya no es el mismo. Ya no piensa igual. Ya no actúa igual. Ya no anda igual. Ya no camina igual. Ya no. ¿Quiere usted ver qué es lo que sucede? Hechos capítulo 9, versículo 5, por favor. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. Ahora, estamos hablando de un entendido en las Escrituras. Estamos hablando de un docto, de un ducho. Estamos hablando de alguien comprendido, no un ignorante, alguien que conocía la situación, el momento, el contexto. Muchos Jesús había, muchos, pero este es el verdadero Jesús de Nazaret. Él se da cuenta. Recuerde, este Saulo escuchó, yo soy Jesús. No pidió reafirmación de la identificación del nombre poderoso de nuestro único Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él supo exactamente quién era. Él en ese instante reaccionó y se dio cuenta, era cierto, es cierto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 14, le hace recordar esta situación. Él lo recuerda nuevamente porque fue de mucho impacto para su vida. Como le dije, un encuentro con la santidad de Dios, uno ya no es el mismo. Uno no se va a olvidar el día de su conversión. Como le dije semanas atrás, le contaría el acontecimiento que me pasó el día de mi conversión, pero eso no viene al caso. No viene al caso. Hechos capítulo 26, versículo 14 nos dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me dijo en lengua hebrea para que él entienda, para que él comprenda, para que él razone. Nosotros no hablamos hebreo, pero si usted dispone su corazón, si usted dispone su vida, realmente hoy escuchará la palabra de Dios, que es como espada de doble filo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Pero qué significa esto? Nos podemos hacer esa pregunta. Jesús está expresando una declaración tremenda, poderosa, maravillosa. Una pequeña parábola allí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que habla la vida de Saulo. Una pequeña parábola, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muy pequeña la parábola, pero muy profunda en la vida de Saulo. El aguijón era un palo largo, muy afilado, y se usaba para hacer caminar al buey en la dirección en la cual, obviamente, el labrador quería. Y uno picaba ¿no? las patas traseras del buey con este aguijón para que el buey cooperara. Así es. Dar coces, ¿no? Dar coces. Dura cosa te es dar coces.
ese movimiento violento hacia atrás, con esas patas traseras ahí, de este cuadrúpedo, en este caso de este buey. Y ese aguijón, como le dije, quisiera mostrárselo. Acá está, este es el aguijón. Obviamente esto mide unos 90 centímetros, pero el aguijón, la cual podemos observar aquí, era hasta de 2 metros. Este aguijón era un palo puntiagudo, como le dije, le recalco. Bastante largo. Usaba para aguijonear al buey, aguijonear al buey, aguijonear al buey. Pero recuerden, no era usado para maltratar al buey, no era usado para hacer herida al buey, no era usado para lastimar al buey. Era usado para estimular al buey sin lesionarlo. Viene a mi mente la famosa y maravillosa palabra de Dios en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara de Dios, el callado de Dios nos infunden aliento. Pero aquí, en este caso, que estamos viendo aquí, este gran Saulo, que daba cosas contra el aguijón, ya le dije, él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Su religiosidad pensaba que estaba adorando, alabando, exaltando al que es santo, santo, santo es el Señor. Multitudes de ángeles glorifican y exaltan el nombre poderoso del gran yo soy. Este aguijón, vamos a estudiar un poquito, rápidamente nada más, esta palabra aguijón. Hay que entender lo que esto significa. Para poder entenderlo hay que ver la palabra lamet. La letra hebrea lamet. La 12ª letra hebrea, que significa gobierno. Gobierno. Su nombre deriva de lamat, que significa enseñar. Y su pictografía, una vez más, era el aguijón. Era ese aguijón que hincaba. Lamet como prefijo, mis queridos hermanos y amigos, se traduce como prefijo para, hacia. En otras palabras, le da dirección a la acción. Al igual que este aguijón indica al buey la dirección que tiene que ir. En conclusión, Saulo era el buey. Nuestro Señor Jesús era el granjero, el labrador. Saulo era un necio. Saulo era cretino, era testarudo, terco, torpe, era un memo, un engreído. No sé qué otros sinónimos usted más diría de este hombre. Pero, deténgase. Pero este gran Saulo era valorable, potencialmente y extraordinariamente útil para el servicio del Señor, para el servicio del verdadero Rey de Reyes, para el servicio del gran yo soy, del Todopoderoso. Jesús aguijaba a Saulo para hacerle entender, aguijaba a Saulo de ir en la dirección correcta. Y a Saulo le dolía. ¿Por qué? Porque él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Daba coces contra el aguijón. Y al dar coces contra el aguijón, le dolía. Creyó que estaba haciendo lo correcto. Cuidado con la arrogancia espiritual de cada uno de nosotros. Escuche la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Y esa palabra de Dios, usted va a hacer que cada día anhele y desea tener un verdadero encuentro con la santidad de Dios. Usted ya no va a actuar igual. Le aseguro, usted ya no va a pensar igual. Le aseguro, cada día usted va a mostrar ese cambio. Día a día, día tras día. Va a mirar con otros ojos a sus hijos. Va a mirar con otros ojos a su cónyuge. Va a mirar con otros ojos a los demás. Mucha gente tiene esta arrogancia hoy en día y no se han encontrado con la verdadera gloria de Dios. Cuidado. El gran Saulo entendió que el Señor Jesús le estaba direccionando en el verdadero camino. El camino. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Al contrario, Saulo, al ir en la dirección incorrecta, daba cosas contra el aguijón y le causaba ese dolor. Pensó que estaba haciendo lo correcto.
Su conciencia estaba siendo aguijoneada. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados, y como clavos hincados, clavos hincados. ¿Se da cuenta usted? Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Este mismo versículo quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Dice, cuando los sabios hablan, sus palabras son como vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Oh, Saulo comprendió y entendió. Pero en ese instante no fue su conversión, En ese instante no fue su conversión. Temblando y temeroso. Lea conmigo el versículo 6, por favor. Lea conmigo el versículo 6 de Hechos capítulo 9. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Temblando y temeroso dijo, Señor, Señor, Señor. Este Saulo, que daba la aprobación para matar, para meter a la cárcel a los que seguían el camino, a los seguidores de Jesucristo, a los cristianos del primer siglo. Este Saulo está diciendo, temblando y temeroso, Señor, Señor. Se está dando cuenta quién es ese Señor. Se está dando cuenta y recuerda las palabras de Esteban. Por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56. Y dijo, está hablando de Esteban, y dijo, he aquí, Esteban está hablando, y ahí está Saulo escuchando, ahí está Saulo viendo, que consintió la muerte de Esteban, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Ahí está Saulo, este arrogante espiritual, este que cree que está haciendo las cosas correctas. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Saulo lo entendió. Le dije que era un erudito, un comprendido, un entendido. Lo tenía aquí en la mente. Pero no había descendido todavía a su corazón. Y menos había tenido un encuentro con la verdadera santidad de Dios. Un arrogante espiritual, un arrojado espiritual. Era cierto lo que dijo Esteban. Era correcto lo que dijo Esteban. A ese Jesús que tú vistes es el mismo Jesús que yo estoy viendo ahora. Se da cuenta Saulo, Señor, Señor. No sé cuántos años tiene que pasar para que usted reconozca que Jesús es el Señor de su vida. No sé qué experiencia tiene que pasar para que usted entienda que Jesús es el Señor de su sexualidad, es el Señor de su profesión, es el Señor de su matrimonio, es el Señor de su economía, es el Señor de su hogar. ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que las naciones entiendan que Jesús es el Señor, amo, dueño absoluto, soberano de todo lo que se ve y no se ve en esta vida, en este mundo y fuera de este mundo? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. No sé qué experiencia tiene que suceder. Lo más importante, acérquese a Cristo, confiese sus pecados, arrepiéntase, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Saulo, temblando y temeroso, se da cuenta, este es el Señor Jesús, que vive, que ha muerto, ha resucitado, este de que hablaba Esteban. Así que Saulo no le quepa la menor duda. El Señor Jesús le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿qué pasa? No tenga la menor duda, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Saulo lo entiende y entiende que ha pecado contra él. Entiende su pecado. Él va a hablar más tarde en sus cartas, él va a decir estos acontecimientos. Él va a contarnos estos sucesos en 1 Corintios, en Gálatas, en Filipenses. Él va a entender, Saulo va a comprender. El gran Bernabé también un día habla de esta experiencia que tuvo Saulo de Tarso.
Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, esto es lo más importante, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, ojos y oídos abiertos, ojos espirituales, oídos abiertos, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Recién Saulo se dio cuenta, recién Saulo analiza, recién Saulo entiende la verdadera razón de su ser. Había sido un arrogante religioso y se encontró con la verdadera santidad de Dios. Y eso es lo que se necesita hoy en día. Jóvenes que se encuentren con la verdadera santidad de Dios, para que tengan una sexualidad santa, para que tengan un corazón santo, para que tengan una vida que crezca en santidad. Eso es lo que se necesita hoy en día. Matrimonios que se encuentren con la verdadera santidad de Dios, para que realmente se amen, se comprendan, se valoren. No estoy diciendo que tengan vidas perfectas, ¿ah? Tampoco estoy dándote libertad a que le dé la espalda a Dios. Tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, de andar y de ver las cosas. Hay mucha gente arrogante que no se sujeta ni a sus autoridades, menos se va a sujetar a Dios. ¿No vivimos hoy en día así también? Y menos nos vamos a sujetar al verdadero Dios Todopoderoso, porque vivimos todavía con ese corazón lleno de soberbia, lleno de maldad, lleno de orgullo, lleno de odio, lleno de mentira, lleno de rencor. Lo digo en una sola palabra, lleno de pecado. Pero este gran Saulo se dio cuenta y hace dos preguntas tan importantes, tan necesarias, que tenemos que reflexionar en ellas. ¿Quién eres, Señor? ¿Se acuerda en el versículo 5? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerda en el versículo 6? Dos preguntas tan cruciales. Saulo nunca se va a olvidar esas dos preguntas. Gallup es una empresa estadounidense de análisis y asesoría con sede en Washington, D.C., fundada por George Gallup en el año 1935. La empresa se hizo conocida por sus encuestas de opinión pública realizadas en todo el mundo. Una encuesta de Gallup en los años 1990 le pidió que la gente escogiera tres preguntas que más le gustaría hacerle a Dios. 5 fueron estas principales respuestas. Déjenme leerla, estas preguntas, por favor. Miren, primera pregunta, escuchen, miren. ¿Habrá algún día una paz mundial duradera? Fue las primeras preguntas. Una segunda pregunta. Miren, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Tercera pregunta. ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia y para mí? Cuarta pregunta. ¿Habrá algún día una cura para todas las enfermedades? Quinta pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Qué pregunta sería usted? ¿Cuándo vendrá la cura para el coronavirus, la vacuna? ¿Quién lo obtendrá primero? ¿Por qué, Señor, está sucediendo todas estas desgracias? ¿Por qué me pasa esto a mi vida? Creo que hasta ahora no hemos hecho las preguntas más correctas, más propicias, porque no hemos tenido un encuentro con la verdadera santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Muchos hacen preguntas donde las respuestas están en la Biblia. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor?, dijo él. Pero cuando usted y yo hagamos esa pregunta, debemos hacerle con el corazón humilde, con el corazón que le da la reverencia total, con un corazón temeroso al Dios Altísimo, al Dios bueno. El Señor Jesús nos mostrará y mostró aquí al gran Saulo quién era realmente, quién es el verdadero Rey de Reyes y el verdadero Señor de Señores. Saulo lo entendió tanto que él también lo va a compartir, él también lo va a decir. Desde ese día Saulo solamente tuvo una determinación en su vida. Mejor hay que leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, en la traducción lenguaje actual, por favor. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Hermoso. Lo único que deseo es conocer a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo
¿Cuál es lo único que usted desea? Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Pero no, ¿cómo anda hoy en día la sociedad? ¿Cómo anda hoy en día el mundo? ¿Cómo anda hoy en día jóvenes que dicen que son religiosos, que dicen que son cristianos, que dicen que han tenido un encuentro con Dios? Mentira, mentira. O matrimonios que dicen que han tenido un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso. O ancianos. Mentira. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio total. Pregunto, lea conmigo, mire. Lo único que deseo es conocer a Cristo. ¿Ese es su deseo? ¿Ese es su único y mayor y más grande deseo? ¿Sentir el poder de su resurrección? ¿Sufrir como Él sufrió? El que tiene un encuentro con la santidad de Dios, ya le dije, entra en un proceso. Con Elías fue algo maravilloso. Con Isaías fue algo extraordinario. Un día hablaremos de Elías. Pero hoy estamos con el gran Saulo. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pocos se atreven a hacer esta pregunta. Realmente pocas personas se atreven a hacer esta pregunta. ¿Y qué quieres que otros hagan? ¿Y por qué no los otros hacen? Nunca se dicen a sí mismos como ellos. ¿Qué preguntas estará usted haciendo al escuchar la palabra de Dios hoy en día? La pregunta de Saulo fue muy personal, pues la salvación es personal. El encuentro con la santidad de Dios es personal. Y cuando uno tiene un encuentro con el Señor, con su santidad, uno va a querer andar como Él, porque el Señor dijo, sed santos, así como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de andar, en toda vuestra manera de hablar, en toda vuestra manera de obrar. ¿Vivimos así? ¿Qué preguntas estará usted haciendo? Yo no lo sé, pero sé que Dios le tiene la respuesta. Mientras más usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, mientras más usted busque el rostro de Dios. Dice los versículos 7 y 9 de Hechos, capítulo 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Extraordinario. Qué lindo. La experiencia genuina de este religioso, de este fariseo de fariseos, desde que estaba dando coces contra el aguijón. Y ese aguijón sirvió para que entrara en el verdadero camino, en el correcto camino, encontrarse con la santidad de Dios. Ya no volverá uno al camino pasado, al camino antiguo. Uno entrará por ese camino correcto y maravilloso. Este arrogante ahora es llevado ciego. 3 días ciego. Así estaba él en su vida espiritual pasada. Así estaba él en su vida espiritual anterior. Era un ciego espiritual. Un silencio total. Una ceguera ahí. Ahora estaba siendo llevado. Carambas. ¿Cómo cambian las cosas, no, mi amigo? Qué ironía, ¿no? El gran Saulo planeaba lanzar a los creyentes a tierra, llevarlos y meterlos presos ahí. Ahora él era un prisionero de Jesucristo. Ahora él estaba rendido al Señor. Cómo cambian las cosas, ¿no? Este gran Saulo planeaba traer a estos prisioneros de Damasco a Jerusalén, llevarlos presos. Este gran Saulo actuaba con la autoridad del sumo sacerdote. Ahora rompe esos vínculos con esa jerarquía que tenía, como le dije hace un instante antes, de una manera horizontal, pues recién tiene una verdadera relación de una manera vertical con el Dios quien es 3 veces santo. Saulo dejó de ser Saulo. Interesante. Este Saulo
aprendió a poner sus ojos en el autor y consumador en la fe, que es en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este Saulo entendió, este Saulo comprendió, pues ahora su vida se somete y se rinde y se humilla al verdadero Señor de señores, porque tuvo un encuentro con la verdadera santidad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Saulo tiene 3 días ahí, me imagino a Saulo, ¿no? Yendo camino a Damasco, lo están llevando. Me imagino ahí a él repasando todo lo que ha sucedido, todo ese acontecimiento, vio la gloria de Dios, esa luz brillante, impresionante, jamás le trajo esa ceguera espiritual. Tú tenías esa ceguera espiritual, Saulo. Así tú estabas, Saulo. Después de eso ya no se le llamó Saulo, fue y es conocido hasta ahora como el gran apóstol Pablo, el único y el verdadero gran apóstol Pablo. Pero el punto es, ¿qué hacía estos 3 días, Saulo? ¿Qué hacía esos 3 días sin ver y no comió ni bebió? Porque empezó a beber el agua de vida eterna, porque empezó a comer el pan que descendió del cielo. Porque esos 3 días Saulo ni siquiera oraba de la misma manera, tan tradicional, tan religioso, tan repetitivo. Ya no más. Empezó a tener una verdadera relación con Dios. Al tener un encuentro con el Señor, ya le dije, todo nuestro ser cambia de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Y qué le parece si usted y yo también nos acercamos cada vez más a tener un encuentro con su presencia? Esta primera parte de Saulo y la santidad de Dios es vital para nuestras vidas. No sé qué preguntas usted le haría en este día. Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La respuesta Él te la dará cuando usted viene con el corazón contrito y humillado, porque al soberbio y al altivo el Señor Dios mirará de lejos. Para el humilde y el sencillo de corazón Él no despreciará. Juntos acerquémonos al Dios Todopoderoso, quien es santo, santo, santo. Oremos. Multitud de ángeles te adoran, te alaban y te exaltan, Señor. Multitud de ángeles. Todos ellos declaran y dicen, santo, santo, santo es el Señor. Y hoy también, Señor, hoy en este día, me acerco ante tu presencia y confieso con mi boca, Señor, que solo tú eres ese Dios, 3 veces santo, santo es el Señor. Padre, perdóname. Señor, perdóname. Perdona a todo este corazón altivo, Señor, jactancioso y soberbio. Perdona, Dios glorioso, el no venir a buscarte a ti. Perdona, Señor Dios, esta arrogancia mía. Te necesito. Te pido que me perdones todos mis pecados, Señor. Te ruego en el nombre bendito que es en tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Oh Padre, abre mis ojos espirituales, Señor. Abre mis oídos espirituales, Señor. Y que en mi boca solamente esté a tu palabra, que glorifique y que exalte al único y verdadero Señor de señores y Rey de reyes. Señor, perdóname en los caminos que he andado, en los caminos que he estado, Señor. Perdóname, pero hoy encuentro el verdadero camino que es en Cristo Jesús, el único Señor de señores y el único Rey de reyes. Perdóname, Dios glorioso, el estilo de vida en el cual yo he estado viviendo,
Perdóname, Señor, no depender de tu palabra. Perdóname no buscarla, Señor Dios. Perdóname no memorizarla, no predicarla. Perdóname, Dios glorioso, no compartirla con los demás. Perdóname, Señor, por vivir esta arrogancia mía. Ya no quiero ser más el mismo. Señor Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Dispuesto estoy, dile. Dispuesto estoy, Señor. Dispuesto estoy. Tómame, Señor, en tus manos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Padre glorioso, Señor, trae esa respuesta conforme a la fe de cada uno de ellos, conforme a la fe de cada uno de mis hermanos, conforme a la fe de cada uno de aquellos, Señor, que hoy están entregando su vida a Cristo Jesús. Padre, respóndeles conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro así, Señor Dios glorioso, en el nombre poderoso, en el nombre bendito, en el nombre glorioso de aquel que vuelve por segunda vez, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único Señor y eterno Salvador. Amén y amén.